Hey, ¿qué tal, amigas y amigos? Qué gusto saludarlos en la segunda edición de Copados Mundialista. Aquí estamos con Irati, que nos va a traer la información más destacada de España. Irati, gusto en que nos acompañes. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes para mí, ¿eh? Creo que parto con ventaja ahí. ¿Cómo estáis? Sí, todo bien. Ella está un paso Está, adelante. sí, está en el futuro. Ya sé Tal lo vez que ha está por sucedido hoy. aquí, claro. Cris Ferral, una de nuestras jugadoras favoritas del fútbol mexicano. Cris, qué gusto que nos acompañes para analizar un poco lo que viene con España y con Alemania, sobre todo. Hola, ¿qué tal a todos? El gusto es mío, muy contenta de estar por acá con ustedes. Encantados. Leyenda, Y ¿eh? también Aldiño está por acá. Bueno, por lo visto yo soy el que Encantados también. desentona. Sí, ya vi, yo soy el que Me desentona, pero siento la bueno. menos española de todas, ¿eh? Sí, ya Porque vi. además deben de saber que Rob tiene sangre uruguaya, española, mexicana. O sea, él es hombre de mundo. Pero bueno, Yo no pierdo en este mundial. un gusto tener a Cris, leyenda del fútbol mexicano, Irati también desde España, y contigo, Rob, pues más o menos. Pero creo que tenemos que hablar precisamente de la roja, ¿no? Sí, arranquemos hablando de España y es que Irati, ya habíamos platicado hace unas semanas en Voces Mundiales sobre las posibilidades de España, sobre las dudas con algunas bajas o dudas, justamente. Y el día de ayer, bueno, se juega el amistoso contra Perú. España creo que juega bastante bien, pero ¿es la principal candidata a ganar el Mundial? Pues yo creo que dependerá de las velitas que le pongamos y funcionen a la pico. Al final depende mucho de eso, de cómo lleguen los dos extremos, porque al final España es verdad, llega de ganar la Eurocopa, pero las estrellas fueron los extremos. Entonces, sin la mini Nico cambia mucho el estilo de juego de la selección española, que sigue teniendo grandísimos jugadores, que ayer sin ellos se impuso y creo que ayer ya vislumbramos cuál va a ser el once titular hasta que llegue la estrella del Fútbol Club Barcelona. Y claro, pues todo va a depender, sobre todo en eliminatorias, del estado de la min. Mm, sí, totalmente. Oye, Cris, está en el grupo Uruguay, que creo que tiene una selección un poquito peor que en otros tiempos. Está Arabia Saudita y está Cabo Verde. ¿Ves alguna chance de que España no sea líder en ese grupo H? Híjole, me gustaría decirte que lo veo liderando el grupo, pero definitivamente Uruguay, sabemos los charrúas, esa pasión que le ponen, ese ambiente en modo mundialista, creo que es una selección pues muy dinámica que puede proponer un buen fútbol, igual ahí se le puede complicar a España. Mm. En ese partido se va a decidir todo, ¿no, Aldiño? Porque obviamente, o sea, creo que Cabo Verde no va a ofrecer resistencia y Arabia Saudita, más allá de que ha mejorado, también trae una crisis tremenda dentro de la selección, así que no creo que sean competencia ni para Uruguay ni para España, sobre todo. Mira, no quiero revivir fantasmas, pero esta Arabia le ganó a Argentina, a la Argentina campeona del mundo. No Es quiero cábala. decir, ok, Está no lejos quiero. aquella, ¿eh? Bueno, a ver, Uruguay sí es cierto que yo tampoco la veo tan fuerte como en otras ocasiones. Es una incógnita lo que pueda pasar. Me refiero de cara a lo que sigue del Mundial, definitivamente van a pasar. Yo sí veo a España favorita en el grupo, creo que tiene que pasar en primer lugar, pero lo decía fuera de cámaras y yo veo aquí un problema, pues diría el más grave que tiene España, no para ser primero de grupo, sino en adelante, que es la defensa. Eh, Ayer Perú con muy poco y quizá medio gas España y cuidándose por lo del Mundial y demás, pero ayer Perú con muy poco les ganó las espaldas a los defensores por lo menos 4 o 5 veces. De hecho, el gol cae de esa manera, el gol que reciben en contra, bueno, el gol que reciben, perdón. Y creo que España, si lo que pretende es pues llegar muy lejos, tiene que cuidar esos detalles defensivos, sobre todo cuando ya se enfrenta a las potencias en los mata-mata. Oye, Irati, Yo una creo que no, pregunta. ¿eh? ¿Cuál crees que es ¿No? la duda Digo, principal de España? Ah, adelante, La adelante. duda, no, no, perdón, yo quería añadir a lo que decía Aldo, que discrepo totalmente, porque al final lo vimos en unas semifinales de la Champions. Bayern y Paris Saint-Germain estábamos todos aquí, ¡buah, espectacular! Uno marca 5, el otro marca 6. Yo creo que es a lo que va a jugar España. Es una España muy Fútbol Club Barcelona, de hecho es que es prácticamente el 11 del Barça con dos retoques, con Cucurella que jugó la Masía, con Pubic que puede entrar por ahí, que también ha pasado por las categorías inferiores del Barça, y es una España que va a ir a marcar más goles que el rival, que esas dudas defensivas no creo que le generen un dolor de cabeza ahora mismo a Luis de la Fuente, y te diría que la duda es a ver quién acaba supliendo arriba. Ayer vimos que fue Oyarzábal Ferran, que llega en un gran momento, y también Alex Baena, que es un tipo de extremo muy diferente al que estamos acostumbrados con Nico y Lamin, y la duda la puede tener la prensa en la portería, pero creo que Luis de la Fuente ya hace mucho tiempo que tiene claro que el titular es Unai Simón.
Mira, dos comentarios solo Increíble si para... fue Unai Simón, ¿eh? Exacto. Mira, dos comentarios para darle también paso a Chris, que nos puede hablar justo de su especialidad, que es la defensa, justo. Ujú. Primero, a Rob no le gusta esto que acabas de decir del Fútbol Club Barcelona y se pone triste cuando dices esas cosas. No, Deja es de que apoyar a España, si la porque además no defensa es está de como la del acuerdo con Miquel Barça, Afente. olvídate, se quedan en semis o en cuartos, no sé. Pero adelante, Bueno, Chris. esa es la deuda pendiente. Y la segunda es que de los convocados que tiene Luis de la Fuente, repiten 16 de aquella Euro. Tres de los ocho defensores repiten, que son Laporte, Cucurella y Grimaldo. Los otros cinco no están ahí. Yo sí veo detalles importantes en la defensiva, porque más allá de que esta España es súper vertical y con dos o tres toques llega y genera muchísimo gol, muchísimas jugadas ofensivas, al final creo que con una potencia, con una defensiva bien planteada enfrente, pueden sufrir. Guarden este comentario, pueden sufrir, porque recordemos también que España se ha quedado en octavos de final los últimos dos mundiales y sería catastrófico que, considerando que ahora hay un partido más, vuelvan a quedar en esas instancias. Pero Cris, ¿tú qué opinas de esta defensa de España, que si bien tiene nombres muy importantes, al menos a mi juicio, se ha dejado pues deudas o mucho trabajo pendiente que hacer? Yo uno un poquito lo que dice Irati y lo que dices tú, Aldo. Yo creo que España es un equipo muy analizable para los rivales, sobre todo en esa transición ataque-defensa, ¿no? Cómo están parados atrás. Sabemos pues cómo se agregan los laterales, sabemos que pueden distraer un poco esa vigilancia o esa marca atrás que yo veo ahí, pues una España vulnerable en ese punto de la línea defensiva, aunado un poquito lo que dice Rati, de un poquito de lo del Barcelona. Y sí es cierto, pues estás acostumbrado a tener un estilo de juego y llega un momento en el partido que no estás como es selección o es equipo, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí puede ser vulnerable España y sí, definitivamente los equipos contra los que se enfrentan lo van a analizar muy bien y definitivamente pueden aprovechar ahí una transición. Mira, yo Sí. solo os digo que en la Eurocopa España se cruzó contra Francia y no estaba Carvajal. Tuvo que jugar España con Jesús Navas para tapar a Kylian Mbappé Mbappé. y quien pasó fue España y acabó ganando la Eurocopa. Entonces yo creo que es una selección que también no creo que podamos sacar conclusiones de dos amistosos porque al final los jugadores van con miedo también a no lesionarse y que es una selección que cuando tiene que apretarse y cerrarse atrás yo creo que lo va a acabar haciendo porque además tiene perfiles muy diferentes, ¿no? Marcos Llorente, Laporte le aportan esa agresividad que seguramente vaya a necesitar durante el Mundial. Cucurella también le da un poquito más de solidez en la izquierda. Oye, Irati, ya pensando como en los cruces que pueda tener España en cuanto avance, creo que sí es muy importante acabar como primeras de grupo en ese grupo H por el tema de con quién te puedes enfrentar, sobre todo en octavos. De todos los rivales que puede enfrentar España en ese cuadro quedando en primera, ¿cuál te parece el que te da más miedo para España? Quizá Francia. Hombre, sí, porque al final yo creo que Francia es una de las favoritas. Es que yo creo que en mi podio ahora mismo para ganar el Mundial está Francia, Portugal y España. Entre esas tres, entonces, claro, si te cruzas a una de esas ya muy pronto, lo tienes complicado, porque Francia, más allá que yo creo que no tiene entrenador, que es que Francia no se le está sacando el potencial que tiene, porque me parece lamentable cómo juegan, tiene para hacer tres equipos titulares Francia. Entonces, a mí sí me asusta Francia y creo que es una de las que intentaría evitar. Creo que hay como una opción muy rocambolesca porque tiene que quedar España tercera de cruzarte a Argentina. Lo veo muy complicado No, que España quede sería. tercera en este grupo. Ya para despedir simplemente, ¿España va a ser campeona del Mundial, Aldo, sí o no? Tiene con qué, pero no lo creo. Cris, Yo me animo a decir que sí. Irati. Mira, yo para no mufarlo te digo que no. Yo creo que España va a ser campeona. Vamos a un corte y ya volvemos. Estamos de regreso y toca hablar de Alemania, una de las grandes selecciones, cuatro veces campeona del mundo y que no pasa de la fase de grupos desde Brasil en 2014, donde lo ganó además, ¿no? Entonces ha sido una década complicada para la selección germana. Hay que evaluar cómo le puede ir en este mundial. Chris, ¿tú crees que Alemania está entre las candidatas a ganar el mundial o la ves un escaloncito por abajo? Pues bueno, si bien los últimos dos mundiales Alemania no ha tenido el desempeño esperado, o sea, esas expectativas no se han cumplido, pero pues para mí Alemania sigue siendo potencia en el nivel futbolístico. Creo que ese peso histórico
de alguna u otra manera ayuda. Yo creo que es un equipo que no te quieres enfrentar en un mundial. Es una candidata, para mí sí, que lo gane, lo veo muy difícil, pero sí creo que ese juego de Verge y de Musiala, esa asociación de los interiores es importante si quieren pues desarrollar más allá de su juego, su estilo pues dinámico, sabes, un poco más vertical. Y pues bueno, yo sí lo veo como candidato, pero está complicado que quede campeón. Mm. ¿Crees que se le pueda complicar, Irati, el grupo? Me refiero a no quedar primera, porque creo que va a estar en la siguiente ronda, sea como primera, segunda o quizás tercera, pero jugará contra Ecuador, que es la mejor Ojito, ¿eh? defensa de Conmebol, un equipo incómodo. Costa de Marfil, que ojo a Costa de Marfil, aunque no tuvo la mejor Copa Africana, es un equipo con mucho vértigo arriba. Y Curazao, que es su primer mundial y que es increíble la historia de Curazao con 25 jugadores de la convocatoria nacidos en Holanda y que, bueno, con base en el scouting lograron llegar al Mundial. Pero, ¿podría no ser líder esta Alemania? Podría no ser líder. A mí es una Alemania que, mira, es que he narrado toda la fase de clasificación de Alemania y fue una Alemania que me aburrió mucho, que es verdad que asusta, ¿no? Porque tú dices Alemania, uff, cuidado, pero es una Alemania que ha tenido que recuperar a Neuer para ocupar la portería porque no encontraban el portero y porque evidentemente las lesiones de Ter Stegen lo han dejado ahí medio cojo. Es una Alemania que juega con Kimmich de lateral. Kimmich de lateral, sí que es verdad que cuando ataca va a ayudar hacia adentro. Musiala no llega en un gran momento y además ha coincidido que Musiala y Birch no han jugado mucho juntos en esta selección alemana. Creo que es la selección que mejor le compitió en la pasada Eurocopa a la selección española, pero que la fase de clasificación es que estuvieron a punto de ir a la repesca. Es verdad que luego llegó el momento de la verdad y marcaron 6 goles, pero a mí es una Alemania que en defensa me deja muchísimas dudas y que me parece bastante aburrida y creo que con el problema que tienen arriba del gol, con piezas importantes que llegan ahí no en su mejor momento, sobre todo el partido de Ecuador, se les puede atragantar, porque estaba mirando yo ahora números, Ecuador ha encajado 2 goles en los últimos 12 partidos. A ver quién entra por Sí. ahí. No, y además, Aldo, creo que lo que tiene Alemania es que ha habido también muchas bajas, ¿no? Hace unos días se lesionó todavía Lennart Karl, el jugador del Bayern, muy joven, se perdió el torneo y es una selección justo disminuida por ese tipo de situaciones. No sé cómo ves tú a Alemania, ¿la ves candidata? No, a ver, creo que no va a ser campeona del mundo, pero me parece que puede ser el mundial en el que reivindique otra vez su posición como un equipo de los que pueden ser candidatos. Esto que sucede después de Brasil 14, donde además son, o sea, después de la exhibición que dan contra Brasil en Brasil, son campeones del mundo y después quedarse en fase de grupos en los siguientes dos mundiales parece algo insólito, algo de no creerse, entendiendo lo que es Alemania. Pero yo creo que justo le viene bien un papel como el que Irati comenta ahora de Alemania, que sea un equipo quizá aburrido, quizá de estos que no tienen los grandes reflectores a pesar de la gran plantilla con la que cuenta, porque creo que de pasito a pasito va a llegar otra vez lejos y va a competir y a cualquier rival duro se le puede dificultar. Pero ojo, que yo en este grupo, ya decían lo de Ecuador, honestamente veo con grandes probabilidades Ecuador de quedarse el primer lugar, ¿eh? El equipo de Sebastián Cassese, desde que él lo dirige, el argentino, tiene cerca de 2 años y ha perdido solo un partido. El primero. De ahí en adelante no ha vuelto a perder. Ecuador tiene una defensa súper sólida con grandes jugadores y yo creo que incluso estamos hablando de que la selección de Conmebol va a ser una de las grandes sorpresas de este mundial a ojos del mundo, porque Ecuador siempre ha sido un equipo quizá duro, quizá incómodo, pero sin tener esa dosis de protagonismo. Yo creo que este es el Mundial de Ecuador en el que incluso va a sorprender a ellos mismos, incluso se van a sorprender con lo que pueden lograr. Bueno, Cris, Bueno, es que es que incluso tiene... Nada, adelante, Irati. no, perdón, que me pongo aquí a interrumpir porque Dale, no sé dale, si dale. me gusta mucho hablar, ya lo habéis visto. Es que llevo un par de cafés más que vosotros. Digo que Ecuador Ecuador al final, en la Copa América, me corregiréis, pero no perdió ningún partido. Cayó en penaltis contra Sí, Argentina, así ¿no? es. Quiero decir, al final, Y las segunda puso por contra detrás las de la cuerdas, campeona ¿eh? del mundo. Sí, sí. Mm, A mí me sí. asusta Ecuador. No, Cris, te iba a decir que entendiendo que pues tú eres especialista en la defensa central, tiene a dos de los mejores del mundo, o tal vez la mejor pareja del mundial, ¿no? Con Hincapié, que jugó evidentemente la final, y también Pacho, o sea, dos de los mejores Sí. centrales del mundo. Hincapié también puede ser lateral, pero me parece una dupla que ya es una muy buena base para luego competir bien contra rivales que te puedan asediar el área.
Sí, lo comentas, estos dos jugadores, sobre todo esa muralla defensiva, esa solidez defensiva, yo creo que les da a los equipos esa seguridad de ir al frente, de saber que están ordenados atrás, que pueden proponer, que pueden avanzar sin descuidar nada atrás. Yo creo que Ecuador, si no es que avanza con 9, yo lo veo con 7 puntos, yo no lo veo perdiendo contra Alemania. Creo que es una selección que sabe a lo que juega, que está convencida y yo creo que el técnico les ha impuesto muy bien su estilo de juego que permite que estén en esa misma idea todos los jugadores. Y Caicedo, ¿no? Que complete ese triángulo defensivo que es Sí, durísimo también. sí, yo Es- creo que Caicedo puede ser también ahí diferencia, ese triángulo en medio campo también es importante, pues si Ecuador quiere avanzar, tiene que proponer más, porque pues si bien solo recibe pocos goles, pero también es importante proponer, porque a final de cuentas gana el fútbol y para ganar tienes que anotar goles. Sí, que Ener Valencia se pone en modo mundial y se Y ya vuelve está. quien me Sigue digas, jugando ¿eh? Ener O sea, Valencia. y sigue jugando Ener Es, Valencia, por sí. increíble que parezca, creo que lleva 8 mundiales y ahí sigue siendo el goleador de Ecuador. Ese es mi candidato al jugador Shaqiri de este mundial. Ese jugador que no sabes de él nada en 4 años y de repente hace un mundial bueno, creo que puede ser Ener Valencia. De James no vas a estar hablando, ¿eh? Estamos hablando de Ecuador. Ni James David. Pero bueno, entonces definitivamente ven a Alemania que no va a ser líder de grupo en justamente el grupo E. A mí me genera muchas dudas. Es evidente que tiene opciones Alemania porque tiene buenos nombres y al final lo que decías de Nervalete, yo creo que el Mundial ya sobremotiva, ¿no? A los futbolistas y que no es lo mismo un partido de clasificación que estar allí y verte en el Mundial, pero Alemania en los últimos tiempos ha sido centros y que la cace Voltemade en el interior del área. Y yo creo que con la defensa que Mm. tiene al final Ecuador va a tener que plantear algo más. Creo que al final la disputa del liderato va a estar entre ellos, pero viendo que al final lo que le está costando a Alemania es sobre todo marcar muchos goles y que a Ecuador le marcan muy poquitos, lo veo complicado. Sí, yo también, yo coincido. Creo que, como Chris también lo dijo, veo a Ecuador con una gran probabilidad de quedarse con los 9 puntos y bajito 7, igualito ¿En que Chris. Yo serio? estoy en su barco. Sí, sí, claro. Ecuador ha demostrado una solidez que no había demostrado anteriormente y que hoy la hace una de las selecciones más fuertes del continente americano, ni siquiera de Conmebol. Entonces, por eso es que digo que Ecuador puede ser la sorpresa. Así hemos hablado de repente de Marruecos con su ascenso, ¿no? Y cómo llegó a ser la selección que hoy es. Bueno, pues Ecuador creo que vive su mejor momento quizá en la historia. Pues yo también confío bastante en Ecuador, pero también quiero decir que creo que va a decepcionar un poco Marruecos en el Mundial, eso ya lo analizaremos otro día, y creo que Costa de Marfil va a ser incluso mejor que Senegal en este torneo y mejor que Marruecos, va a ser la mejor selección africana, así que veremos qué puede ofrecer este equipo que quizás es el más divertido de los que vi en la Copa Africana de Naciones. Pues vamos entonces a un breve corte y ya regresamos ahora sí con las predicciones, así que no se despeguen. Ahora sí, llegó el momento de las predicciones aquí en Copados. Vamos a arrancar entonces con el grupo E, del que justamente veníamos platicando. Irati, por ahí Aldo, Cris y yo creemos que no va a ser líder de grupo Alemania. ¿Tú sí confías o no? No, por lo que es que me aburrió mucho, lo siento mucho, lo pasé muy mal narrando a Alemania, entonces ya solo por eso me divertí solo en el último partido que marcaron 6, entonces te diré Ecuador, Alemania, Costa de Marfil y última Curazao. Ok. ¿Tú lo ves igual, Cris? Sí, me va a salir lo latino. Yo veo a Ecuador, Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Ok. Por 3. Ya, evita mi Igual, intervención, por 3. yo quisiera que Costa de Marfil fuera segunda, pero yo creo que va a ser Alemania segunda, Ecuador primera y también Costa de Marfil tercera. Pero creo que Costa de Marfil va a ser los 4 puntos para que seguramente la veamos entre las mejores 8 terceras, ¿no? Y Seguro. pueda estar entonces en la siguiente ronda. De ese grupo, ¿hay algún jugador que crean que pueda ser revelación en el Mundial, que les llame mucho la atención? Por ahí mencionábamos, por ejemplo, a los centrales de Ecuador. Está Kendry Páez también en Ecuador, que digo, el tipo no puede ser constante, le cuesta ese tema, pero es brillante. Y en Costa de Marfil también hay buenos jugadores, ¿no? Ahí a cuál le ponen la fichita. Yo más que un jugador te diría que la defensa de Ecuador es lo que, perdón, ajá, la defensa de Ecuador es lo que va a dar de qué hablar en este mundial. Esa dupla, ¿no?
Sí, el otro día también Yo- metió gol Estupiñán, el lateral, o sea, tiene una defensa muy buena. Sí, yo creo que a Ecuador lo que le falta un poco es la pólvora arriba, porque al final no puedes vivir eternamente de Ener Valencia y de los golazos que te pueda marcar en el Mundial, y que quizá eso le vaya a pasar factura a lo largo del campeonato. Entonces, si tienes que destacar a alguien, yo me quedo con la defensa, ¿no? A mí Pacho me encanta, es un futbolista que me gusta muchísimo, pero del grupo es que yo vivo enamoradísima de Kimmich, porque es que te Ujú. actúa de lateral, de repente en el centro es uno de los mejores futbolistas del mundo, yo creo, en esa posición, y cómo maneja a la selección alemana. Yo creo que es el timón del equipo. Después Florian Wirtz, que seguramente no ha tenido su temporada, pero creo que con la selección juega mucho mejor que con Sí, su equipo. Creo que es uno de esos futbolistas pues, que te divierte ver. Sí, yo a ti. creo de este lado, como jugador, igual Kimmich se me hace un jugador muy plurifuncional. Definitivamente es un jugador que quieres ver en el Mundial. Y con respecto a selección, yo creo que Ecuador tiene un gran porcentaje de jugadores en Europa. Es un equipo que está proponiendo, que busca jugar a su estilo, pero yo creo que esa es la selección de este grupo con la que me quedo. Perfecto. Tenemos también el grupo F, que ya no profundizamos mucho, pero está Holanda o Países Bajos, está Japón, está Suecia, que increíblemente está en este mundial. Yo no entiendo nada, absolutamente nada. Y Túnez, que creo que es un poco la víctima, ¿no, Aldo? En La en ese víctima, grupo se hace la F. víctima. Sí, sí. Yo tengo aquí quizá una opinión impopular, ya me dirán si le ven argumentos sólidos a lo que voy a decir, pero yo veo en este grupo líder a Japón, por encima de Países Bajos, y creo que Países Bajos, que suele dar buenos mundiales y se queda ahí en el camino o a un pasito de lograr los campeonatos, siento que incluso la va a sufrir un poco, ¿eh? Veo a Japón, Países Bajos, Suecia y Túnez. Mira, a mí lo de Suecia me parece es que mi pareja es de Suecia, entonces yo lo viví en casa como en Mm. plan, ¿cómo puede ser que os hayáis clasificado al Mundial sin ganar ni un partido en la fase de clasificación? Es una de las cosas más locas que he visto, porque además dio la coincidencia que otras selecciones como Dinamarca en otros grupos mucho más difíciles habían puntuado más que Suecia, pero como cayeron en el Sí, sí, repechaje, sí. pues ya está. Creo que Suecia estuvo avispada, cambió al seleccionador, es Graham Potter, el seleccionador Ujú, de ujú. Suecia, y que en muy poquito tiempo ha cambiado mucho, porque era soporífero ver a Suecia con el seleccionador danés. De hecho, hay bromas en el país diciendo que había venido de Dinamarca a acabar de hundir a Suecia para que no se clasificaran al Mundial. Eh, Era del país vecino y terrible, además sin aprovechar. Creo que Graham Potter ha hecho un equipo muy suyo, ¿no? Se ha dejado a Ronnie Bardghji Sí. por problemas de vestuario, porque no sabía ser suplente y está muy seguro de los suyos. Y se ha llevado jugadores pues, que están jugando en la liga sueca y que otro seleccionador quizá no hubiera llevado. Creo que tiene personalidad, pero no la veo avanzando mucho. Y con Países Bajos me pasa, y lo hablo mucho porque tengo muchos amigos de allí, que se traicionan mucho a ellos mismos. Es que con Ronald Koeman es lo más lejos de la naranja mecánica de Johan Cruyff que te puedes encontrar, pero Sí, siempre siguen a avanzando. contragolpe juega, ¿no? O sea, es un Sí, sí, equipo muy no tiene vertical, nada pero que ver. Mm. sí, aparte algo divertido es que Graham Potter es una leyenda en Suecia, por lo que había hecho en la liga con el Östersunds, que lo subió y fue campeón. Lo aman allá y creo que le puede dar a Suecia ese nuevo aire, porque es que es increíble que hayan clasificado, No, siendo la que menos puntos hizo, ¿no? En la clasificatoria. no, cero Y victorias. sí, no ganó ni uno solo en las eliminatorias, y como tenía ese comodín de la Nations, pues estuvo en el repechaje. Yo creo que Países Bajos tiene un equipazo, sobre todo en la media cancha y en la defensa, tiene muy buena defensa, pero es que arriba le falta punch, ¿no, Chris? Y creo que en un mundial necesitas esos jugadores brillantes para poder ganar esos partidos muy parejos, ¿no? Que creo que habrá algunos. Y Japón, pues es lo típico de Japón, ¿no? Siempre se organizan bien, son muy Orden. solidarios, sí, o sea, es lo típico, pero es verdad que cada vez tienen mejores jugadores, y ese paso que hacen hacia Bélgica y luego hacia Bundesliga y ahora muchos en Premier, creo que también hace que cada vez sean más competitivos, ¿no? Yo creo que Japón puede ser también una de las revelaciones de este mundial. Sí, yo en el grupo F veo a Japón, Países Bajos, Suecia y Túnez. Lo que decías de Japón, ese orden, esa estructura, tanto para ofender como para defender. Países Bajos, lo que decías, necesitamos ese jugador que desequilibre en medio campo, que proponga algo diferente, algo nuevo. Y pues bueno, también Suecia, que ahí va un poquito bajón, y pues Túnez, igual que puede darnos la sorpresa, pero bueno, ese es mi pronóstico.
Perfecto. Y en el grupo G nos vamos un poco rápido, que nos queda un poco más de un minuto. Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Yo creo que está muy claro que Bélgica Así, 1, Egipto 2, así, ¿no? Y así, en luego, ese pues, orden. el menos Sí, peor que entre Irán y Por Nueva Zelanda. dos, por dos. Bien, firmamos ahí entonces. Y ya para cerrar, lo de España, ¿no? Tenemos el grupo H, que ya decíamos España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. España líder, ¿no? Ya después de todo el Cabo análisis. Verde, Cabo Verde. Ni Arabia Irán, Saudita ¿no? de toda la vida, que me tocó comentar la Saudi y ya conozco a todos, pero no son tan buenos, la verdad. No, pero No está sé, claro, además ¿no? ha cambiado el seleccionador a 40 días del Mundial. Sí. Quiero decir, España ya sabe lo que es eso y no suele salir muy bien. No, no, España lo Pero hace todavía con menos días, Irati. sí, una No, con semana, un venga. día, ¿no? Sí, como... No, Sí, un y par de Uruguay, días la antes de verdad, ir. creo que trae una generación muy flojita Es, para sus estándares. pero es que Uruguay, tú fíjate, Forlán, Luis Suárez, o sea, siempre ha tenido un montón de delanteros y ahora, quiero decir, el líder es Fede Valverde, creo que ha hecho una gran temporada, ha sido de los mejores del Real Madrid, tú que eres del Real Madrid, a mí me ha parecido que es un El poquito de los que único ha tirado decente casi. el carro, sí. No te lo quería decir yo, ya lo has dicho tú. Estamos en Y confianza, luego, no pasa nada. y luego en defensa, es una Uruguay que sí que es verdad, ¿no? Que siempre tira de la garra y de todo eso, pero es una Uruguay que creo que en defensa deja un par de dudas y que Araujo se vino ayer a Barcelona por unas molestias. Dicen Mm. que una posible sobrecarga. No sé yo si por una sobrecarga vienes a Barcelona y te vuelves a ir. Tiene una sobrecarga, Sí. pero en la cabeza ese señor. Y Uruguay es esto, mira, un signo de interrogación enorme. sí, además Bielsa que ya está haciendo de sus locuras, lo quieren echar, pero no pinta bien la cosa para Uruguay. Ya se nos acabó el tiempo, increíble, es demasiado poco para analizar tantas cosas, pero Chris, Irati y Aldo, un placer como siempre, y aquí nos estamos viendo en Copados. Un abrazo grande y Abrazo. atentos a las siguientes Abrazo, emisiones. Pues hasta luego, bye bye. Chao.